Días en los que una niña correteaba por el bosque buscando un tesoro sin cruz en el mapa. Iba tan rápido que dejaba una estela a sus espaldas. Todo pasaba y ella crecía. El tesoro nunca fue encontrado. Cuando menos lo esperaba, allí estaba él, con los brazos abiertos, esperando a que su hija volviera a casa. Allí es donde encontró su verdadero tesoro. Desde entonces siempre lo tuvo claro, que ese amor sería su reliquia de por vida, que no tenía que seguir corriendo, sino que tenía que parar y contemplar, que no tenía que huir más, que en los ojos de esa joven brilla aún la inocencia de aquella niña que ahora corre de la mano de su Padre. Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado del pecado y te ha dado una nueva vida por el agua y el Espíritu, te consagre y lo marque con el crisma de la salvación, para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre sacerdote, profeta y rey. Me llamo Guiomar, tengo 20 años y nací en Madrid, lugar donde pasé una infancia feliz, arropada por el amor de una familia que siempre me apoyó. Durante años busqué respuestas y significado en diferentes aspectos de mi vida, pero siempre sentí que algo faltaba. Recuerdo hacerme preguntas desde muy pequeña, pero a medida que crecía, las respuestas eran cada vez más urgentes. Sentía que algo faltaba en mi vida y la búsqueda de significado me llevó por diversos caminos. Vengo de una familia originalmente católica, pero que con los años se fue alejando de la iglesia, hasta tal punto de desaparecer por completo. Se puede decir que me he considerado atea y agnóstica durante una gran parte de mi vida, pero fue en medio de esta búsqueda personal que volví a cruzarme con el catolicismo. Este camino no ha sido nada fácil, pero después de tantos altibajos y desafíos, se puede decir que he vuelto a encontrarme con el Señor. Recuerdo haber tenido una infancia feliz, pero mi vida se empezó a torcer en bachillerato. Me sentía muy sola y no tenía muy claro el rumbo que quería llevar. Sentía una gran presión por tener que elegir ya mi futuro. Transferidos a donde se los necesite para proseguir en los esfuerzos contra el coronavirus. There are now more than 118,000 cases in 114 countries. Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Les informo que la Comunidad de Madrid ha confirmado 2 casos positivos por el nuevo coronavirus. Con la evolución del incremento de casos nuevos que estamos observando en los últimos días, si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca. Para mí la pandemia fue un momento de desconexión. Me sentía muy agradecida por no tener que salir a la calle ni ir a clase. Mi habitación era mi lugar seguro y lo tenía todo. O al menos eso es lo que yo pensaba entonces. Al acabar el curso había aprobado todo y me enfrentaba a lo que sería uno de los años más complicados de mi vida, segundo de bachillerato. Fue un momento en el que nada parecía estar bien. Tenía un bloqueo en mi cabeza que me impedía pensar. Y recuerdo que muchas veces llegaba a casa llorando, sin razón, no entendía por qué, y estaba triste todos los días, hasta tal punto en el que cuestioné el porqué de mi existencia. Antes es verdad que la veía como un poco más perdida en general, pues como que no sabía muy bien quién era ella misma, a lo mejor como que no se sentía del todo cómoda, también en cuanto a lo profesional, como que no sabía muy bien qué hacer o a qué dedicarse, y ahora con Dios y con su fe sí es verdad que la veo pues mucho más cómoda, tiene claro lo que quiere hacer en la vida, sabe quién es, que a lo mejor tiene más cosas por descubrir, pero la veo como mucho más completa que antes. Se preocupa muchísimo por la gente y de hecho eso es algo muy bueno, pero creo que también
un poco malo porque se preocupa demasiado por los demás y a veces se preocupa más de los demás que de ella misma. O sea, a veces como que se pasa, pero bueno, la situación en la que está Guío pues le puede pasar a mucha gente y le puede ayudar. O sea, a lo mejor hay alguien que también se siente perdido y a lo mejor esto le ayuda a ver pues que a lo mejor se puede encontrar a sí mismo a través de la fe, a lo mejor plantearse que les puede ayudar. Yo quiero que nuestra familia sea cada vez más numerosa y unida y sobre todo quiero que continúe existiendo incluso cuando yo ya no esté. Usted no morirá nunca, don Bosco. Yo no moriré nunca. No moriré si vosotros sois los don Boscos del mañana. Y por eso he puesto por escrito una serie de reglas que hemos intentado respetar aquí en el oratorio, pero ahora nos ha llegado a todos el momento de crecer y de constituirnos oficialmente solicitando la aprobación de la Santa Sede. Y así, en honor a San Francisco de Sales, que nos protege, he decidido que nos llamaremos salesianos. De ahora en adelante, el que quiera de vosotros podrá empezar a vivir según las reglas de pobreza, castidad y obediencia. Estudié en los Salesianos, una congregación religiosa fundada por San Juan Bosco, y en el tiempo que estuve allí fui a un par de misas importantes, pero cuando iba se me hacían eternas y casi no las entendía. Pero a pesar de eso, me sentía parte de esa familia, una familia que me acogió y que hizo de su casa la mía. Cuando empecé la formación profesional, conocí a personas con las que podía ser yo misma, pero una de mis compañeras, que era un poco más mayor que nosotros, me invitó a tomar un café y ni yo de entonces no era consciente de lo mucho que me iba a cambiar la vida después de haber hablado con ella. Para mí es una persona muy especial a la que quiero muchísimo y si no llega a ser por ella, yo hoy no estaría aquí. Recuerdo que quedé un par de veces para hacer fotografías, ya que a ambas nos encantaba. Y mientras tanto me contaba alguna que otra cosa de su vida, que cómo era ser misionera idente, me contaba también cosas de la Biblia. Pero es que yo cuando llegaba a mi casa, llegaba con la cabeza como un bombo que me iba a explotar. Pero en el fondo siempre había algo que me quería hacer saber más. Quería conocer al Jesús del que tanto me hablaba y al que tanto amaba. A las pocas semanas de empezar el año, nos enteramos de que a mi abuela le habían diagnosticado cáncer. Desde entonces todo giraba en torno a la enfermedad. Parecía que a Dios le gustaba verme sufrir. Era muy duro porque mi abuela vivía a 2 horas de Madrid y sentía que no podía hacer nada por ella. Mi madre se pasó unos meses viajando de aquí para allá para estar con ella durante la quimioterapia. Es un tratamiento muy duro y convierte a las personas en lo que no son. De vez en cuando la llamaba para ver qué tal estaba, pero apenas reconocía su voz. Lo único que sentía en esos momentos era mucha impotencia y me sentía incapaz de poder aliviar su sufrimiento. Yo me preguntaba, ¿qué hacen las personas frente a algo así? Me sentí como si estuviera llegando al fin de una etapa. Recuerdo que un día estábamos yendo en el coche para celebrar su cumpleaños, pero justo al llegar a la calle de mi abuela, había una ambulancia llevándosela porque por unos momentos nos había dejado. Estuve todo el día en shock, como si nada hubiera pasado. Ya luego volví a Madrid y lloré todos los sentimientos que había retenido durante el día. Me sentía muy pequeña en esos momentos y yo, por mucho que rezase, no sabía si lo hacía bien o no, y tampoco tenía mucha experiencia rezando, por lo que ante mi desesperación acudí a esta amiga para pedirle que por favor rezara por mi abuela antes de que yo tocara fondo. A soplar. ¿Le cantamos el cumpleaños feliz, mami? ¡Ay! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos. Gema, espera, vuélvela a poner. Cumpleaños feliz. Mi cumpleaños es el 18 de noviembre
y ese mismo día mi madre tuvo que viajar para estar con mi abuela. Pocos días antes me invitaron a ir a un evento, pero justo caía el día de mi cumpleaños y dudé si ir o no. Pero justo el día de mi cumpleaños mi madre no estaba, en mi casa no íbamos a hacer nada especial, por lo que decidí apuntar. Cuando llegamos me enteré de que se trataba de una adoración eucarística. Yo entonces no tenía ni idea de lo que se trataba, por lo que entré con el mayor respeto posible. Nunca antes me había sentido tan vulnerable. Escuchaba las alabanzas y cada momento que pasaba hacía que se me rompiera el corazón. Yo estaba ahí sentada y a pesar de sentir el amor y la calidez de las personas que me rodeaban, una abrumadora sensación de desesperanza se apoderó de mí. En ese instante me encontré sin fuerzas, incapaz de encontrar sentido alguno en medio de mi desolación. Simplemente sentía un gran vacío en mi corazón que no sabía cómo sanar. Esa noche no se puede describir con palabras. Para mí fue algo maravilloso y que necesitaba. En ese momento decidí abandonar un poco mis prejuicios y estuve abierta a conocer a Jesús. Desde entonces opté por abrirle mi corazón al Señor y le permití que empezara a obrar en mí. No había pasado un mes de mi primera adoración y me llegó una noticia desgarradora. Estaba fuera con una amiga tomando un café y mis padres no paraban de mandarme mensajes. Mi abuela había fallecido. En ese momento no sentí nada. Había estado tanto tiempo sufriendo que en ese instante sentí que me había quitado un peso de encima. Suena egoísta, pero necesitaba que se fuera para que pudiéramos vivir en paz, tanto ella como yo. Y bueno, muchas veces le preguntaba a Dios que por qué tenía que ser ella, sabiendo que para mí era alguien muy importante. Y ese día a mí me lo arrebataron todo. Lo que más admiro de mi abuela es que era una persona muy risueña y no le importaba la circunstancia, que siempre iba a encontrar razones para estar feliz. Era una persona que le encantaba estar con las personas, dar mucho amor y estar para los demás. Pero había veces que la veía sola y no entendía muy bien por qué. Recuerdo que se sentaba frente a la ventana y dedicaba unos minutos por la mañana a rezar. Tenía cerca suya un altar con las figuras de Santa Gema y San Benito, a las que tanta devoción tenía. Desde que mi abuela se fue pasé por momentos muy duros de soledad, pero no fue hasta abril que entendí que el Señor me había estado preparando para el momento en el que ella ya no estuviera entre nosotros. Me había acercado a personas que me ayudarían a encontrar la paz y el consuelo que me hacían falta para poder afrontar su pérdida. Y algo hizo clic. Meses más tarde, en Semana Santa, me animé a hacer un retiro espiritual con los misioneros y misioneras identes, sin saber que iba a cambiar mi vida por completo. Recuerdo que la noche de antes me llegó un mensaje al móvil y ponía: abre el corazón, déjate amar por el amor. Esta frase para mí significó mucho y me la dijo alguien muy especial que para mí fue y sigue siendo un regalo del cielo. Es verdad que al llegar sentía que mi presencia allí era extraña, que no debía estar allí, pero al final lo que me ocurría es que estaba llena de prejuicios y me preocupaba lo que la gente fuera a pensar de mí, que de repente alguien no puede convertirse y ser católico ni creer en Dios. Pero me abandoné de esos pensamientos y ya el segundo día del retiro, que estaba más metida,
nos dieron una charla y recuerdo cómo el mundo se me estaba viniendo abajo. Pero no en el mal sentido, sino que sentí como el Señor tenía una gran misericordia hacia mí. O sea, le estaba sintiendo que estaba obrando ya en mi corazón. Desde entonces mi corazón estaba ardiendo por el fuego que desprendía el amor de Dios. Y claro, tú puedes pensar, pues serán mariposas o un sentimiento que tienes tú cuando estás muy feliz, pero en este caso era diferente, es algo que no puedo explicar, pero me sentía como redimida. La noche siguiente, en la vigilia pascual, acudimos a misa y recuerdo que antes de entrar derramé en el fuego del cirio una carta dejando atrás todas mis heridas y aquello que me había hecho sufrir. De ahí en adelante pude sentir cada vez más cerca la presencia del Señor y al acabar la misa recuerdo que me eché a llorar de felicidad. Recuerdo que me di un abrazo con mi amiga y en el calor de nuestros brazos también se encontraba el Señor. Sentí como en esos momentos me cogía y me decía que todo iba a estar bien. Sentí como el Señor me estaba diciendo que quería que su hija volviera a casa. Es muy empática porque siempre está pensando en los demás y porque, como le he dicho más de una vez, siempre pide disculpas por cosas por las que nadie debería pedir disculpas, ¿no? Que me parece que es una persona inocente, sobre todo en el sentido de que Guío no suele tener muchos prejuicios preconcebidos y también inocente en el sentido de que, bueno, que es como un niño, ¿no? El hecho de que ella sea disciplinada, pues ayuda mucho porque es una persona que siempre quiere dar lo mejor de sí y creo que en algo tan importante como la fe es una cualidad necesaria. Que no ha sido un proceso fácil, como nada lo es, y sobre todo el tema de la fe, porque implica pues creer que al final la fe no es algo científico, sino que se basa en la propia experiencia y muchas veces el que nosotros compartamos experiencias con otras personas pues les puede hacer abrirse al mero hecho de intentarlo, darle una oportunidad y ver qué hay detrás. Yo lo digo ahora y lo diré siempre, que el 8 de abril de 2023 resucité con Cristo. Volví a algo que no sabía que anhelaba tanto, y es saber que alguien me ama con locura. Ese día me enamoré por completo del Señor. Es cierto que me surgían todo tipo de dudas, como ¿por qué no has estado antes? Que ¿por qué a mí? Y me llegaban pensamientos intrusivos constantemente, y muchas veces quería dejarlo todo atrás. Sin embargo, descubrí un refugio inesperado en el grupo de música de Hakuna, y lo que al principio parecían simples canciones se convirtieron en herramientas poderosas que me ayudaban muchísimo a rezar. No, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué buscáis entre los muertos? Él no está aquí, ha resucitado. Recordad cuando os digo que debía ser entregado. Ya luego, para rematar, después de tantos años, retomé la catequesis, abandonando ya por fin mis prejuicios. Estuve yendo lo que quedaba de año hasta diciembre, mes en el que por fin di mi sí a Dios. Para mí, esto significó muchísimo, porque era un paso más para estar más cerca de Él. Este sacramento implicaba la creación de un lazo eterno con el Señor que me recordaría lo mucho que me ama a pesar de los desafíos. Y ahora estoy muy agradecida de haberle conocido otra vez, de haberme reencontrado con el Señor
y miro hacia el futuro con la certeza de que el Señor está conmigo, guiándome y sosteniéndome en cada paso del camino. Del vacío al propósito, con esperanza nueva y radiante. En el camino del autodescubrimiento vio redención en cada instante, entre pérdidas y adversidades, ante un corazón lleno de dudas, con valentía, sin desviarse, encontró luz en la penumbra. Aprendió a confiar, al plan divino abrazar, con la certeza en su cabeza de que el Padre siempre